La pasión por el entretenimiento se une al espíritu deportivo. Unión Radio. Y ahora somos más. Conectados contigo. En Unión Radio somos la referencia de la radio en Venezuela. Continuamos con más de Gente y Ciudad, con María Alejandra Malaver. Conexión Digital. Exploremos el impacto de la tecnología en la sociedad. Y a las 10:35 de la mañana, oye, tenemos puras entrevistas de lujo el día de hoy. De hecho, vamos a ir con otro destacado a esta hora por Mundo R Regiones, nuestro canal YouTube. Estamos en vivo en este momento por esa vía y luego entonces puede recuperar esta entrevista, así como pueden recuperarla del doctor Andrés Orsoni. Esta entrevista debe recuperarla porque va a estar muy interesante, porque vamos a hablar de la infoxicación. Bueno, vamos a que nos defina de qué se trata la infoxicación nuestra invitada del día de hoy, para luego hablar de cómo combatirla en ese exceso, porque se escucha a enfermedad, incluso se escucha como un tema que tiene que ver con intoxicación, pero estamos hablando de infoxicación. Para hablar de este tema ya tenemos en línea y también en nuestras pantallas a Yamilet Ruiz, quien es psicólogo clínico y psicoterapeuta, psicóloga especialista en terapia breve, que nos va a explicar de qué se trata esto, terapia breve y de apoyo, con orientación psicoanalítica, con estudios de violencia de género, psicología del deporte y también autismo. Invito a que la sigan en sus redes sociales, que lo tienen en pantalla en el insert, @Yamilet con TH, @Yamilet Ruiz _online. ¿Cómo está? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, infoxicación. Vamos a definir qué es la infoxicación antes de entrarle al tema como pues una patología o pues una acción que hay que combatir. A ver. Sí, desde la perspectiva psicológica se puede definir como un estado de saturación cognitiva y emocional que altera el bienestar mental y la cotidianidad. Sí. Uh-huh. Pero entonces se trata de una cantidad de información en exceso que pudiera estar produciendo desinformación, tanta información, y tiene que ver también con las redes sociales hoy en día, con a lo que estamos expuestos el día de hoy. Sí, no se habla mucho del contexto en que estamos. Creo que es un nuevo término, que estamos en el cibernismo. Después del posmodernismo viene quizás lo que se podría entender el cibernismo, que es esta actitud y conducta compulsiva ante redes de información y estímulos. Entonces, en contexto estamos ante un nuevo movimiento. Yo siempre digo que a nuevos tiempos, nuevas subjetividades, y nos estamos adaptando cognitivamente a esto. Sin embargo, hemos visto excesos donde la falta de atención, la ansiedad y la hipervigilancia son, creo que, los tres aspectos fundamentales que estamos teniendo en la alteración psicológica. Sí, esto de las redes sociales está afectando mucho el tema de la atención. Hay como que demasiadas alternativas que tiene que ver con demasiada información. Mucha información en términos comunicacionales genera también desinformación, pero la infoxicación, que es ese exceso, y dicen que todo lo que es en exceso no es bueno, puede generar alguna afección desde lo personal, y no sé si tenga que ver también en una afección particular en alguna de las edades. Sí, vamos a recordar que el término está acuñado a Aldous Cornella en 1996, sí, quien habla que la información que uno recibe no es la misma que uno procesa. Entonces, dependiendo de la interpretación, entonces. ¿Perdón? Cada quien lo interpreta diferente, ¿a eso se refiere? No, el cerebro está condicionado para retener cierto tipo de información. Okay. Todo el mundo está ante esa cantidad. Cuando hay
intoxicación, Ujú. es cuando ya hay mucha exacerbada información y el cerebro no lo procesa, entonces empieza a afectar la atención. De hecho, ahorita en consulta con los pacientes más pequeños, tengo que casi todos, el 90-95% tienen problemas de atención. ¿Qué es el problema? Que la atención la conocíamos como un ciclo de 20-25 minutos en selectiva y dividida, y ahorita eso se ha reducido mucho. Entonces atendemos de 3 a 7 minutos, y es un cambio radical para el cerebro. O sea, teóricamente el cerebro tiene la capacidad de atención para 3-7 minutos de información. No tenemos capacidad de absorber toda la que nos están tratando de suministrar. Exactamente, sí. Ok, entonces, ante tanta información, ¿cuál sería la recomendación y qué patologías pudieran desarrollarse en las personas en este sentido, un poco para entender que no debemos, o sea, que hay que trabajar este exceso que termina entonces generando una infoxicación, este exceso de información? Sí, el trabajo quizás desde lo tecnológico, poner pantallas en grises o en rojo, que los nuevos teléfonos tienen esa modalidad. Ujú. También hay aplicaciones donde uno cultiva un árbol cuando no está en contacto con el teléfono. Eh, Prácticas a la naturaleza o mindfulness, ¿sí? Que son la meditación, pueden ayudar para que la concentración y la atención mejoren. La actividad deportiva, siempre se lo digo a mis pacientes, cada paciente que llega tiene que tener una actividad extraescolar o extralaboral para que haya una compensación de dopamina en el cerebro. Ahora, ante tanta información, a veces yo lo siento que cuando es negativa yo digo, hey, o sea, no quiero saber más. No puede haber esa reacción de que entonces se pierda la oportunidad de que la gente reciba información porque está tan infoxicada que no quiere saber de nada. ¿Puede ser una actitud en el ser humano natural? Sí, se llama fatiga cognitiva, ¿sí? Fatiga Cuando, cognitiva. sí, cuando te cansas de la información, sí. Recordemos que el cerebro solo atrapa lo que ya se ha repetido. Entonces, una información nueva, por mucho que te llame la atención, no va a quedar sólida como un recuerdo ni en la memoria, ¿sí? Entonces, ante tanta información, pudiéramos enfrentar quizás un cambio en la sociedad, en el comportamiento de la sociedad por este exceso de información que está impulsado Sí. ahora por las redes sociales. Sí, lo que se ve en la clínica es que hay mucha personalidad aburrida. Entonces, es una personalidad donde nada llama la atención y es un estado de la conciencia muy neutral. Sí. Sí, entonces, ¿qué hacer? Porque también se puede estar perdiendo información valiosa, porque entonces tú tienes esa fatiga cognitiva, ¿así la llamó? Sí, yo siempre invito a los padres de estos pequeños que tienen temas de atención, por ejemplo, a que incorporen tareas diarias o situaciones incómodas, porque creo que también la tecnología ha dado mucha comodidad mental. Entonces, si nos estamos enfrentando a retos, a riesgos, ahí activamos el interés y la curiosidad que es nata en todos los humanos. Entonces, si tenemos despierta la curiosidad, podemos nosotros ser selectivos en la información que consumimos. Para ser selectivos, ¿cómo lograrlo con eso, con el ejercicio? ¿Quién lleva el control? Porque a veces también hasta los propios padres estamos infoxicados, nos tienen atrapados todos estos sistemas. Entonces, ¿cómo hacerse consciente para tomar esas medidas y ponerle atención a lo que merece atención? Sí, quizás ahí la vida propia, la subjetividad, el contexto social puede ayudar, porque la tarea del día a día también demanda atención, ¿sí? Hay cosas que hacemos todos los días, entonces en rutinas, en actividad, el deporte y el estudio, creo que pueden ser como cuatro pilares donde nos podemos hacer una coraza protectiva para no intoxicarnos con información. Fíjese, licenciada, em,
Se dice que este trabajo en las redes sociales, se dice que más del 80% de lo que sale publicado en las redes sociales, no lo digo yo, lo dicen algunas casas de estudios estadísticos, más del 80% de lo que sale allí no es verdad. Y eso es porque hay informaciones que se viralizan, porque hay gente que genera una información para lograr likes o lograr vistas y monetizar esto, y entonces las hacen tan llamativas que la gente las reenvía automáticamente, y entonces estas informaciones se viralizan. Entonces, a sabienda de que la infoxicación podría ser es una patología que genera entonces esta fatiga cognitiva, este desinterés en la información, desenfoca a las personas, pudiera ser una estrategia de manipulación, porque se dice que también los quienes crean estas informaciones para ganar más dinero, ganar más poder, viene de influencers o políticos principalmente. ¿Podría ser utilizarse la infoxicación como una estrategia de manejo de la sociedad? Sí, es que en el siglo pasado tuvimos en el periódico el amarillismo, sí, que fue Sí, es verdad. exacerbado en Estados Unidos. Entonces, a este tiempo, en la cibernética está este amarillismo metido como apropiación de identidad, sí, de validación, sí, de poder, sí. Sí. Y ahí entra una cadena de recompensa que no es válida y que uno tiene que estar quizás pendiente de qué es lo que le estás consumiendo en las redes, porque cualquier cosa puede tergiversarse fácilmente. Las recomendaciones para cerrar y sobre todo para esa etapa o sector etario que estaría más afectado por esto. Recomendaciones para Sí, cerrar. Tips. sí, quizás jerarquización, ¿sí? Uno cuando consume debe estar jerarquizado en cuál es la información primaria que tienes que tener. Si viene un huracán, sí, esas noticias que ahorita la noticia de papel, de periódico se está filtrando mucho en la informática, en el ciber, ¿no? En Bien. las redes. Entonces, filtrar, jerarquizar. Creo que hacer actividad deportiva, siempre lo digo, sí, estar en contacto como fuera, en movimiento, y quizás el cuestionamiento, ¿no? Porque también ahí viene la crítica y el cuestionamiento de cada persona de elegir lo que consume. Exacto, y quizás también tomarnos unos tiempos sin pantalla. Yo le agradezco, licenciada, por este contacto importante, que tengamos esta alerta de parte de los profesionales y sobre todo con propuestas de solución. Muchísimas gracias a Yamilet Ruiz, psicólogo clínico y psicoterapeuta. Esto les va a quedar en Mundo VR Regiones para rescatarlo y compartirlo. @Yamilet con TH, @Yamilet Ruiz _online, para que la sigan en las redes sociales. Le doy las gracias, nosotros hacemos una pausa para hacer publicidad y ya venimos con más. Donde la pasión por el entretenimiento se une al espíritu deportivo.